siempre le doy la más cordial bienvenida. Le invito a que se quede con nosotros en este programa del Tribunal Electoral, Justicia Electoral a la Semana Online. Hoy vamos a hablar del fortalecimiento del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Acompáñenos, por favor. Para hablar de este tema, el fortalecimiento del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, ya nos acompaña quien es su secretario técnico. Me refiero a Luis Fernando Fernández Ruiz. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Bienvenido una vez más. Muy bien, Lucy, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues tenemos un temazo porque resulta que este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral del que nos platicaste hace pues un par de meses, ahora se ha fortalecido y tenemos grandes noticias para quien está pues en este momento viendo el programa y quien está interesado en que la integridad sea un pilar fundamental de la democracia, ¿no es así? Sí, mira, sí, así es, Lucy, exactamente. Hemos tenido una buena respuesta a partir de la convocatoria que hicimos desde organizaciones de la sociedad civil. Logramos convocar a autoridades electorales ya de todo el país, tanto administrativas como electorales, y la gran mayoría de ellas ya firmaron el acuerdo. ¿No? Este es un avance sustantivo porque nos permite, al menos como organizaciones de la sociedad civil, garantizar una alianza formal con las instituciones para el cumplimiento de sus propias obligaciones y del propio alcance que tendrán en el proceso electoral, pero sobre todo para crear un contexto de exigencia desde las organizaciones en donde intercambiemos información, en donde sepan estas autoridades que vamos a exigir a partir de esos parámetros que se establecieron y bueno, y hacer una convocatoria a actores más amplias como más organizaciones de la sociedad civil a nivel local, como universidades, entre otras. Otra gran noticia es que se sumó la Universidad Autónoma Metropolitana. Dentro del colectivo ya se habían sumado la UNAM a través del proyecto Voto Informado, que acompaña el proceso electoral. Ya se sumó formalmente el TEC de Monterrey con los 21 espacios con los 21 centros que tienen alrededor del país, y ahora se suma la Universidad Autónoma Metropolitana, que firmó en la semana pasada, el 10 de octubre, firmó el rector en el evento que tuvimos de presentación del encuentro, y esto es relevante sobre todo no solo porque se sumen las universidades como instituciones académicas a través de los distintos gremios académicos que acompañen la elección, sino sobre todo por los y las estudiantes, que son quienes se sumarán a acompañar la elección y entender qué hacen y para qué sirven las instituciones electorales, acompañar el monitoreo que estamos planteando desde organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, eso amplía la red en todo el país para hacer pues un proceso más vigilado y desde sociedad que tengamos un rol que sea útil para el contexto democrático. Muy bien, Luis Fernando Fernández, el secretario técnico de este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Pues más allá de verbalizar y decir ya firmaron más y todo lo que nos has comentado y de que nos dimos cuenta a través de las noticias, de los boletines que emanaron del Tribunal Electoral, bueno, más allá de verbalizar, ¿esto qué nos quiere decir? Y sobre todo a la ciudadanía, Luis Fernando, ¿esto qué significa en algunas palabras claves? Lo pongo en una nuez, A ¿no? ver. Esperando que sean las palabras clave. El acuerdo nos va a permitir monitorear y vigilar a los actores políticos y las instituciones electorales para que hagan su chamba, ¿no? Digamos, ese es el alcance del acuerdo. Hay muchas preguntas detrás de esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo que hicimos estamos integrando un equipo redactor que sea responsable de recopilar información, un grupo de monitores, de personas voluntarias alrededor del país que provean esa información, y después que presentemos dos tipos de informes. Un informe para cada periodo electoral, es decir, el periodo antes de las precampañas, el periodo intercampañas, las campañas, el día de la jornada electoral y el periodo postelectoral. Cada una de estas 6 etapas va a tener un informe especializado. Ese informe esperamos que sea lo suficientemente potente para poder compartir cuáles son las faltas de integridad que están cometiendo los actores políticos y las instituciones, que sirva para corregir a tiempo, en la medida de lo posible,
que también sirva como evidencia para las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales sobre cómo se están comportando los actores políticos, y hasta ahí. Los informes especializados son otros informes que vamos a presentar a lo largo del periodo. Los monitores que observen van a observar participación política de las mujeres, violencia política de género, compra y coacción del voto, uso de programas sociales para fines electorales, participación de los mexicanos en el exterior, entre otras. Estos informes se van a presentar al menos uno a lo largo del periodo de cada uno de estos temas. Habrá algunos que requieran más, más periodicidad. Y en fin, estos son los dos grandes insumos que trabajaremos. Y el tercero son comunicados coyunturales. Si de repente vemos una falta grave a la integridad electoral, algo que ponga en riesgo el proceso, intentaremos salir de manera inmediata con alguna comunicación, con la evidencia y la rigurosidad e imparcialidad suficientes como para poder exponer cómo esas acciones están vulnerando el derecho al voto, la equidad en la contienda, entre otros valores democráticos. Bueno, Luis Fernando, entonces, poniendo las cosas muy, muy claras, se han multiplicado los ojos, se han multiplicado los observadores, sí, las observadoras, se han multiplicado las personas que van a estar vigilando el proceso electoral. ¿Y para qué? Para que en algún momento, si alguien tiene que impugnar, si alguien tiene que llevar documentos, si alguien tiene que probar que hubo alguna falta en contra de la integridad, pues lo van a tener todo muy documentado, lo van a tener todo muy controlado y van a facilitar, pues el trabajo de las autoridades electorales, ¿no? Esa es la idea. Así es. O sea, ya a esto se han sumado ya organizaciones de la sociedad civil a nivel local, que son las alianzas más importantes del acuerdo. No es muy importante claramente que las autoridades electorales firmen, pero es más importante que los monitores y las organizaciones se sumen, porque son esos ojos vigilantes y son las personas que van a proveer la información para que podamos integrar los informes por etapa electoral, y justo para que sirvan para que lo que acabas de decir, que sirvan como evidencia para las autoridades, que sirvan para emitir quejas, que sirvan para iniciar procesos y también que sean útiles, ¿no? Esa es una gran expectativa. Útiles para qué? Para eso que acabamos de decir, pero también útiles para identificar cuando esos comportamientos están yendo por encima de la ley y que podamos plantear recomendaciones muy concretas sobre cómo podrían modificarse la normatividad electoral para evitar que eso suceda en el futuro, ¿no? Lo hemos hecho, ha sucedido en cada proceso electoral, se identifican todas estas fallas y se fortalece el sistema democrático. Queremos que estos insumos sean muy sólidos en ese sentido y sirvan para ello también. Ojo que si está la sociedad civil, las organizaciones, las autoridades electorales locales monitoreando, observando y tienen ese puente directo con el Tribunal Electoral, con el Instituto Nacional Electoral, las cosas van a avanzar de mejor manera a favor de la integridad, Luis Fernando. Sí, claro, porque hay veces que incluso los actores políticos a nivel local no conocen las vías, las vías adecuadas para las impugnaciones, las vías para poder reportar casos. Claramente, como Acuerdo Nacional por la Integridad no somos autoridad, es decir, no somos la fiscalía para poder reportar un delito, o no somos el tribunal para iniciar una impugnación, o el INE para poder emitir quejas sobre el comportamiento de todos los actores. Pero lo que sí vamos a hacer es construir ese puente con las autoridades y con las instituciones y reportar esa información con la mayor oportunidad posible, ¿no? Es algo que nos preocupa y sobre lo que nos ocuparemos en la metodología que hemos diseñado para este proyecto. Escuchaba decir no solo a ti en primera persona, sino también a otros invitadas que estuvieron participando, que era mejor unirse a este Acuerdo Nacional de Integridad Electoral a no hacer nada y quedarse de brazos cruzados viendo cómo se saltaban pues las campañas y viendo cómo se saltaban las trancas, porque es la verdad, los actores políticos. ¿Tú consideras que en estos tiempos de polarización y crispación política entre los tres poderes, que es lo más grave que pudiera pasar en una nación, esto puede ayudar a temperar la situación? Sí, sin duda, Lucy. Reacciono a la primera reflexión, que es mejor sumarse. Yo coincido completamente, es mejor sumarse a no hacer nada.
Ahora, ¿a qué te sumas, no? Nosotras como organizaciones, incluso había duda al inicio de cuál puede ser el alcance si no tienes los instrumentos y los recursos o las capacidades para poder hacer ese monitoreo. Entonces decidimos que no se quedara en papel, que no se quedara en letra muerta o un acuerdo de voluntades, sino que tuviéramos las herramientas para poder acompañar y ejecutar este proceso. Para eso hicimos una metodología y encontramos una forma para poder monitorear el proyecto y que podamos reportar de manera recurrente, ¿no? Cosa que no se ha hecho, por ejemplo, en los acuerdos por la integridad electoral anteriores, ¿no? A pesar de ser grandes esfuerzos y compromisos de voluntad, no necesariamente se traducen en acciones. Ahora, sobre cómo atempera esto la polarización, la expectativa es que sí, ese es uno de los objetivos o de los grandes para qué del proyecto. Queremos que dentro de la polarización profunda que existe, los actores políticos de todos los colores, de todos los partidos políticos, se sepan vigilados, pero también las instituciones electorales. Y esta vigilancia que sea, insisto, con la mayor rigurosidad y objetividad e imparcialidad posible. ¿Cómo atempera esto digamos, el golpeteo entre las propias autoridades? Es a partir de la evidencia, a partir de los datos, a partir de respaldar cada dicho con una evidencia, ¿no? Eso es algo que nos importa mucho. ¿Por qué? Porque esto garantiza que los árbitros electorales tengan evidencia suficiente para decir, ok, evaluamos el hecho y no el dicho, ¿no? Que esa es una diferencia sustantiva. A la hora de que llegue esta información o los informes mensuales, que sean contundentes en cuanto al argumento que presentan, sin favorecer a un grupo o a otro. Claro. ¿No? Otra cosa que queremos hacer, Lucy, es identificar patrones de comportamiento dentro de los actores políticos. Entonces, si vemos que todos los partidos políticos están pasando por encima de las reglas electorales en materia de financiamiento, en materia de tiempo, por ejemplo, para elegir a sus candidaturas, pues es importante señalar que es un comportamiento sistemático, que es una falta de la integridad recurrente y por tanto requiere intervención. Y requiere intervención pues, de la ciudadanía y eventualmente de una reforma. Un poco de eso se trata, Lucy. Muy bien, bueno, pues estamos en tiempo de nuestro primer bloque, vamos al segundo, lo has dicho tú muy bien. Nos darán los hechos a las autoridades y ellas darán los derechos, dirán qué es lo que va a pasar en materia jurisdiccional con el apoyo de las organizaciones civiles. Vamos a una pausa, regresamos y seguimos hablando con Luis Fernando Fernández, que es secretario técnico de este Acuerdo Nacional de Integridad Electoral. Vamos y venimos, es muy breve. Luis Fernando Fernández Ruiz es el secretario técnico de este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Estábamos hablando de quién lo había firmado recientemente, de la importancia de esta nueva firma, de este nuevo acuerdo. Y te pregunto, ¿las directrices y los objetivos del ANI siguen siendo los mismos o se han ido transformando conforme ha ido avanzando el proceso electoral, Luis Fernando? Han sido los mismos, se mantienen tal cual. Yo creo que lo único que sí ha sucedido, Lucy, sobre la marcha es que los hemos fortalecido. Ya. ¿No? Se los comparto al público, igual para que los tengan claros, pero la expectativa del acuerdo es identificar y señalar las faltas de integridad electoral, ¿no? Durante el proceso para disuadir conductas antiéticas que pongan en riesgo los derechos político-electorales, ¿no? Ese es el corazón más grande el objetivo más grande del acuerdo. El segundo también es un reconocimiento, es reconocer y destacar a los esfuerzos que realicen actores políticos e instituciones que contribuyan a la integridad electoral y al fortalecimiento del sistema democrático, ¿no? Es decir, no solamente vamos a estar señalando faltas constantemente, que claramente este tipo de proyectos tienen ese incentivo, es decir, solamente señalas lo malo. En cada uno de los informes tendremos esta sección de reconocimiento sobre las autoridades que se comportan de manera íntegra, las que ponen alto a las faltas con la suficiente oportunidad posible. Y el tercer gran objetivo es que podamos proporcionar recomendaciones,
¿no? Para mejorar las normas e instituciones con el objetivo no solo de fortalecer la integridad electoral, sino el sistema político en su conjunto, ¿no? Esas son como las tres grandes líneas. Muy bien. Estamos a quizá 8 meses del del día de la elección. ¿Tienen pensado incluir a más organizaciones, a más instituciones? ¿Cuáles serán los Sí, pasos? justo ese es el reto más grande en el que estamos ahora. La convocatoria de la semana pasada, en la que presentamos el acuerdo el 10 de octubre, lanzamos una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil de todo el país y a personas monitoras. Ese día se sumaron al acuerdo, ya habíamos firmado 26 organizaciones el 31 de agosto y ahora se sumaron 14 más, ¿no? De distintas entidades. Entonces vinieron organizaciones de Coahuila, vinieron organizaciones de Veracruz, de Puebla, de Yucatán, de Baja California, en fin, y de otras entidades. Y estas organizaciones se suman, pero la importancia de que sean locales es mayor porque garantizan que se amplíen las capacidades de observación en el territorio, ¿no? Eso por un lado. Y la convocatoria a las personas y a las organizaciones y a las personas monitoras va a estar abierta desde ese día 10 de octubre hasta que termine el proceso electoral. Entonces, lo que queremos es que todas estas voces que se han sumado pues nos ayuden a acompañar la metodología de observación que diseñamos por los próximos pues no te diría que los próximos 8 meses, sino yo creo que todavía un año, porque la expectativa de esto es que termine en septiembre del 2024, cuando Con la se entrega de califique, resultados, claro. exacto, cuando se califiquen las elecciones por parte de las autoridades, ¿no? Queremos llegar hasta ese momento. Claro, no hay que olvidar que después de la jornada electoral, el trabajo del tribunal en especial se vuelve más intenso y es la etapa de resultados la que en un momento dado tiene pues la mayor atención. Pero bueno, he de decirte que cada vez que voy a uno de estos eventos de la ANI, así se conoce este Acuerdo Nacional de Integridad Electoral, el ANI, bueno, pues me impresionan esas mesas tan grandes, la convocatoria tan grande, una gran presencia de personalidades del mundo electoral, de las organizaciones civiles, eso por un lado. Y por otro lado, me llama mucho la atención esto de personas monitoras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier persona, ciudadano o ciudadana, puede unirse al ANI de manera voluntaria. Sí, voy a aprovechar para hacer el comercial, Lucy. Entren a la página www.anie.mx, es A-N-I latina E de Ernesto.mx, y ahí van a encontrar la convocatoria a las personas monitoras y a organizaciones. Cualquier persona, Lucy, del país que quiera observar el proceso electoral puede hacerlo registrándose ahí. Ahora, la información que les va a llegar un kit de información explicando qué es el acuerdo nacional, explicando cuáles son los distintos temas que se pueden monitorear, una explicación de cómo monitorear cada cosa, que eso va a ser importante. No es lo mismo monitorear la participación política de las mujeres que observar principios de transparencia y rendición de cuentas de las personas candidatas, por ejemplo, o revisar la plataforma electoral, que puede ser un tema de gabinete, o revisar o acompañar eventos de distintos actores políticos. La idea es que estas personas monitoras puedan ayudar a recabar información de distintos temas. Si a una persona monitora que nos esté viendo quiere revisar información sobre los pendones que cuelgan en las calles los candidatos, ¿no? Y candidatas en su colonia, pueden hacerlo. Si hay una persona que nos dice, yo quiero observar lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral, va a estar el rubro en donde van a estar identificando qué monitorear del Instituto Nacional Electoral o de los OPLES. Lo mismo si a alguien le interesa revisar las sentencias, en qué sentido se están tomando, también pueden evaluarlo ahí. Digamos que las variables que tenemos de observación pasan por todo el proceso y todas las instituciones del proceso. Entonces sí, necesitamos muchísimas manos. Quienes nos escuchen, entren por curiosidad para saber de qué se trata y si les convence, regístrense como monitores y monitoras. Vamos a difundir esta convocatoria a lo largo y ancho de todo el país a través de la red de universidades que ya se sumaron y otras redes de universidades que esperamos nos acompañen este ejercicio en el proceso electoral. Pues nunca antes mejor, pues
encaminada la participación política de la ciudadanía, que no quiere quedarse de brazos cruzados diciendo, bueno, esto no debiera ser, pero es la manera, es el momento de participar, es el momento de hacerse un monitor pues más bien del acuerdo por la integridad electoral. Y va a estar pasando el dato que tú nos has dado, ya lo hemos capturado, para que a lo largo del programa más personas se puedan unir. Pero dime ahora qué es lo que sigue en materia pues, de encuentros o de nuevas firmas. ¿Tienen ya pensado algo por ahí? Sí, arrancamos conversaciones con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, porque también vamos a evaluar principios de transparencia y rendición de cuentas, y el acceso a la información es fundamental, sobre todo la información que provean los actores políticos y las instituciones, a los cuales están obligados a presentar de manera recurrente ante el INAI, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, queremos hacer una invitación a la institución y a los órganos de transparencia locales para que se sumen a la firma. No, eso esperamos que sea antes de que termine el año. La siguiente es una expectativa de firma en febrero, hacia febrero, ya con los partidos políticos y los actores, ya que hayamos entregado al menos 2 informes y tenga suficiente fuerza el colectivo, sumar a los partidos políticos y algunos actores institucionales adicionales, y hasta ahí, en cuanto a firmas y en cuanto a sumas. La idea, va a haber eventos locales en donde se van a empezar a sumar organizaciones. Ya tuvimos conversación con el OPLE de Puebla para tener la presentación del acuerdo en el Estado, la conversación para finales de mes presentar el acuerdo con el Instituto Electoral de Coahuila. Hay conversaciones con Hidalgo también, con Hidalgo, que son las que se han iniciado, y justo la expectativa es que podamos empezar a compartir esta información lo más posible para que las organizaciones de cada entidad se sumen. Esperamos contar con varios eventos así a nivel local. Y eso será, pues como tú dices bien, de aquí a septiembre que se den los resultados o antes, porque la Sala Superior trabaja muy pronto y tienen fechas precisas para dar pues los resultados específicamente de la Presidencia de la República por ahí del mes de agosto, pero va a trabajar digamos, este secretariado técnico que tiene el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral las 24 horas de los 7 días de la semana. Y te preguntaría, específicamente en el día de la jornada electoral, ¿tienen pensado estar trabajando de manera conjunta? ¿Qué tienen pensado? Sí, mira, todavía falta para que podamos planear la dinámica de observación del día de la jornada electoral. Sí, es una de las etapas de observación. Solo la jornada demanda muchísima capacidad de observación en el proceso. Entonces, sí, tenemos la expectativa de acompañarlo, definir cuáles van a ser las variables que evaluemos ese día. Probablemente acompañemos los temas de observación electoral tradicional, la instalación de casillas, poder reportar en dónde hay violencia, poder reportar en dónde se está impidiendo que las personas voten, en dónde se están vulnerando derechos políticos, que ese día en particular es el voto, es la expresión última de la voluntad de la ciudadanía. Entonces, lograr reportar eso con la mayor objetividad posible ese día. Esperamos que todas las personas monitoras se activen ese día y la información fluya lo mejor posible. Claramente tenemos ese reto desde este lado de poder hacerlo posible. Bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo para cerrar este programa. Estaremos pendientes de dónde vamos a estar, quien se quiera sumar a este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Te digo, claramente en este programa van a estar dándose los datos para que más gente se sume. Y te preguntaría, en otros países, ¿has visto algo como esto o es inédito, Luis Fernando? No, yo creo que yo sí creo que es inédito. Hay muchos países en donde se acompaña la observación electoral, normalmente por organismos internacionales. Se registran muchos observadores locales a nivel local, muchos observadores locales en cada una de las entidades, en cada uno de los países que hacen observación, pero son
normalmente son observaciones aleatorias, Lucy, son dispersas. Es decir, cada observador tiene su lista de cosas y asume un papel de reporte. Y en este caso lo que estamos intentando hacer, que ese es parte del esfuerzo inédito, es tener una metodología lo suficientemente amplia que permita que todo el monitoreo y observación quepa, pero que también permita a un equipo muy cerrado procesar esa información, discutirla y traducirla en un informe homogéneo que reporte con mucho detalle lo que están haciendo en términos cualitativos. No queremos reportar si cumplen o no con una legislación en particular, como normalmente sucede con la observación internacional, sino que podamos evaluar la calidad de nuestra disputa democrática y la calidad de la integridad electoral. Entonces, bueno, sí es atípico. Pues muchísimas gracias. Estamos ya por cerrar el programa. Como siempre, Luis Fernando Fernández Ruiz, secretario técnico de este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Te agradecemos que nos hayas compartido y te esperamos, te lo prometo, en una próxima ocasión. Mil gracias, Lucy. Un abrazo a todo el equipo y gracias de nuevo. Despedimos este programa. Le esperamos, ya lo sabe usted, la próxima.